Hola chicos y chicas, qué gusto saludarlos una vez más, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre nomenclatura química y vamos a explicar cómo utilizar los sistemas Stokes y estequiométricos para poder nombrar los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos, así que empezamos. Se llama nomenclatura química al conjunto de reglas que nos permiten nombrar los miles de compuestos químicos que existen a nuestro alrededor. Estas reglas son establecidas por una entidad que se conoce como UPAC, por sus siglas en inglés, las cuales significan Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. En el video de hoy te voy a hablar sobre nomenclatura de compuestos inorgánicos, que son aquellos que no contienen carbono en su composición química, con algunas excepciones, como por ejemplo el dióxido de carbono, algunos ácidos y sales carbonatadas, pero en su mayoría este tipo de compuestos no contienen al elemento carbono. El sistema de nomenclatura Stokes lleva este nombre por su creador Alfred Stokes, un químico alemán. Básicamente este sistema se utiliza para nombrar compuestos químicos que contengan metales y se caracteriza por el empleo de números romanos a la hora de designar los nombres de los compuestos químicos. El sistema estequiométrico se emplea para compuestos que contienen no metales, y a diferencia del Stokes, utiliza prefijos griegos de cantidad a la hora de nombrar los diferentes compuestos, como por ejemplo mono, bi, tri y así sucesivamente para nombrar las cantidades de átomos presentes en los compuestos. Antes de explicarte algunas reglas de nomenclatura, es importante que sepas que los compuestos químicos se clasifican según el número de elementos que contengan en binarios, ternarios y cuaternarios. De manera que los compuestos binarios son aquellos que tienen dos elementos diferentes en su composición, como la sal de cocina, que contiene sodio y contiene cloro, o el agua, que contiene hidrógeno y contiene oxígeno. En el caso de los compuestos ternarios, como su nombre lo indica, contienen tres elementos diferentes en su composición, como por ejemplo el hidróxido de sodio, que contiene sodio, oxígeno e hidrógeno, y así sucesivamente los cuaternarios, que contienen cuatro elementos distintos. Por ejemplo, la fórmula del bicarbonato de sodio nos indica que este compuesto contiene sodio, contiene hidrógeno, contiene carbono y además contiene oxígeno. A continuación te voy a explicar las reglas para darle nombre a algunos de los compuestos binarios conocidos como óxidos. Existen óxidos metálicos y óxidos no metálicos. En el caso de los óxidos metálicos, son aquellos que están conformados químicamente por la unión de un elemento metálico junto con el elemento oxígeno. De esta forma podemos escribir su fórmula anotando primero el símbolo del metal, por ejemplo el aluminio, metal, luego el elemento oxígeno, escribimos su símbolo, y como tercer paso vamos a intercambiar los números de oxidación. El oxígeno tiene número de oxidación 2, el cual lo vamos a asignar al aluminio, y el aluminio tiene número de oxidación 3, el cual se lo vamos a asignar al oxígeno. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a utilizar calcio, que también es un elemento metálico, oxígeno, y como tercer paso intercambiamos los números de oxidación. De esta forma, oxígeno tiene número de oxidación 2, el cual se lo asignamos al calcio, y calcio también tiene número de oxidación 2, el cual se lo vamos a asignar al oxígeno. Como en este caso ambos números son pares,
podemos simplificar de manera que si tomamos la mitad de ambos, por ser números pares, la fórmula quedará de esta manera. Siempre que se pueda, debemos de simplificar. Para darle el nombre, utilizamos esta plantilla o este formato, por así decirlo, donde decimos óxido de y el nombre del metal. Así que si quisiéramos nombrar este compuesto, diríamos óxido de aluminio, que es el nombre del metal, y en este caso diríamos que es óxido de calcio. Existen algunos metales que tienen más de un número de oxidación, como el caso del hierro, que tiene números de oxidación más 2 y más 3. Cuando un metal tenga varios números de oxidación, vamos a emplear los números romanos para diferenciarlos por su nombre. Así que si escribimos la fórmula para hacer óxidos con el hierro, quedaría de esta manera. Primero el símbolo del metal, luego el símbolo del oxígeno, cambiamos números de oxidación, en este caso vamos a trabajar con el 2, así que el 2 del oxígeno iría para el hierro, 2 del hierro iría para el oxígeno, simplificamos y el nombre sería óxido de hierro. Abrimos paréntesis al final del nombre e indicamos que trabajamos con el número de oxidación 2, por lo tanto sería óxido de hierro 2. También podríamos trabajar con el 3, de manera que seguimos los mismos pasos para escribir la fórmula. Primero el símbolo del metal, luego el del oxígeno, cambiamos números de oxidación, 2 del oxígeno se lo asignamos al hierro, en este caso el 3 del hierro lo intercambiamos con el oxígeno y para darle nombre igual, mismo formato, óxido de el nombre del metal que sería el hierro, óxido de hierro e indicamos con números romanos que trabajamos con el número de oxidación 3. Esto solo se hace cuando el metal presenta 2 o varios números de oxidación. Además de los óxidos metálicos, existen óxidos no metálicos, los cuales son sustancias que se forman con la combinación química de un no metal más el elemento oxígeno. Para escribir las fórmulas de este tipo de sustancias, empleamos el procedimiento que vimos anteriormente. Primero vamos a escribir el símbolo del no metal, que en este caso yo escribiré el símbolo del cloro. Posteriormente escribimos el símbolo del oxígeno y como tercer paso, de la misma manera, vamos a intercambiar los números de oxidación. Oxígeno utiliza el 2 que se lo vamos a asignar al cloro y cloro vamos a elegir el número de oxidación 3, dado que cloro tiene varios números de oxidación con los cuales podemos trabajar. Para escribir el nombre utilizamos el sistema estequiométrico. El sistema estequiométrico utiliza prefijos griegos de cantidad como los que te voy a mostrar en este momento. Por ejemplo, si hay un átomo, utilizamos el prefijo mono. Si son 2, utilizamos di, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7 y así sucesivamente vamos utilizando los prefijos de cantidad. En este caso vamos a leer de atrás para adelante, de manera que voy a leer primero el prefijo que acompaña al oxígeno. En este caso es 3, utilizaríamos el prefijo tri, luego la palabra óxido, aquí diríamos trióxido de, y nuevamente diríamos el prefijo que acompaña al no metal. En este caso, como es 2, utilizamos di y el nombre del no metal que sería cloro.
así que este compuesto se llama trióxido de dicloro. Veamos un ejemplo más. Vamos a utilizar el azufre. Azufre tiene varios números de oxidación. Azufre tiene números de oxidación -2, +2, +4 y +6. En este caso ponemos el símbolo del azufre, luego vamos a escribir el símbolo del oxígeno y cambiamos números de oxidación. Voy a utilizar el 6. El 6 del azufre se lo asigno al oxígeno y el 2 del oxígeno se le asigna al azufre. Como te expliqué anteriormente, si ambos son números, en este caso pares, se puede simplificar, quedando la fórmula de esta manera: mitad de 2, 1, que no se escribe en las fórmulas químicas, y mitad de 6 sería 3. Así que para nombrar este compuesto diríamos trióxido de azufre. Cabe destacar que el prefijo mono, que indica un átomo, no lo utilizamos en la parte media del nombre del compuesto, solo se utilizaría al principio. A continuación veremos más ejemplos de óxidos no metálicos. En este caso vamos a hacer un ejemplo con el elemento carbono y su número de oxidación +4. Recuerda que las reglas para escribir las fórmulas siempre tenemos que anotar primero el símbolo del no metal, seguido del símbolo del oxígeno, y cambiamos números de oxidación. Oxígeno vamos a trabajarlo con el número de oxidación 2, el cual lo asignamos al carbono, y carbono con +4, el cual lo vamos a asignar al oxígeno. Aquí cabe la posibilidad de simplificar, de manera que esta fórmula quedaría de la siguiente manera. Entonces, mitad de 2, 1, el cual no se escribe, sino que en las fórmulas químicas el 1 siempre va a ir de manera implícita, y mitad de 4 serían 2, que lo vamos a anotar de esta forma. Para darle nombre, iniciamos de atrás para adelante, indicando el prefijo de cantidad de los átomos de oxígeno. Así que para 2 decimos di, seguido de la palabra óxido, dióxido de, y en este caso aquí solo tenemos un átomo de carbono, no utilizamos el prefijo mono, sino que únicamente decimos de carbono. El prefijo mono no se utiliza en la parte intermedia del nombre del compuesto, únicamente se utiliza de manera inicial, como en este ejemplo que vamos a ver. Si trabajáramos con el número de oxidación +2, la fórmula quedaría de esta manera: primero el símbolo del carbono, luego el símbolo del oxígeno, cambiamos números de oxidación, el 2 del carbono se le asigna al oxígeno y el 2 del oxígeno se le asigna al carbono. Simplificamos, quedando así. Y para darle nombre, como solo tenemos un átomo de oxígeno, aquí sí utilizamos el prefijo mono. Decimos mono, seguido de la palabra óxido, quedaría así: monóxido de, y como aquí solo tenemos un átomo, pero está en la parte intermedia del nombre del compuesto, entonces no digo de monocarbono, sino que únicamente decimos de carbono: monóxido de carbono, dióxido de carbono. Esta es una de las particularidades que presenta el sistema estequiométrico. En ejemplos como estos, donde utilizamos prefijos de cantidad que terminan en A, debe hacerse una contracción a la hora de escribir su nombre. Entonces, escribimos primero el prefijo, que sería penta, pero eliminamos la letra A.
de manera que decimos pentóxido de dicloro y no decimos pentaóxido. Igual acá tenemos el prefijo terminado en A, entonces a la hora de escribir el nombre hacemos la contracción de manera que decimos heptóxido de dibromo. Espero que este video te haya gustado y te haya sido de mucha utilidad. En las próximas semanas estaremos creando más videos con otros tipos de compuestos, así que no olvides suscribirte a este canal, darle like y compartirlo con tus amigos para poder seguir creando más contenido para ti. Hasta la próxima.